Hola jóvenes, un placer saludarles nuevamente. Esta semana vamos a continuar con la clase de Matemáticas 3 y vamos a estar viendo el tema continuidad en el intervalo. El objetivo o los objetivos para esta clase son dos: entender la definición y los ejemplos típicos de la función continua y entender la definición del valor máximo y mínimo. Comencemos. Continuidad. Vamos a comenzar definiendo lo que es continuidad en el intervalo. Entonces nos dice que una función f de x es continua en x igual a del intervalo a semicerrado a, b, cuando el límite de esa función f de x, cuando x tiende a por la derecha, este signo más significa por la derecha, es igual a f de a. f de x es continua en x igual a b del intervalo semicerrado a, b cerrado en b, cuando el límite de f de x cuando x tiende a b por la izquierda es igual a f de b. Entonces una función y igual a f de x es continua en un intervalo cuando es continua en todos los puntos del intervalo. Es decir, nosotros podemos tener una función, recuerden que las funciones se grafican en el plano cartesiano, x, y. Entonces una función es continua en este caso cuando lo es en todos los puntos del intervalo. Es decir, en otras palabras intuitivas, la continuidad significa que la gráfica no está cortada, es decir, que la gráfica se puede graficar de manera continua sin levantar el lápiz o el marcador que estemos usando. Entonces se dice que esa función es continua cuando no tiene no está cortada la gráfica, es totalmente continua. Vamos a ver las propiedades de las funciones continuas. Las funciones continuas tienen la misma propiedad que se explicó en la clase 1. Además, que son las que miramos en las clases anteriores. Si tenemos una suma de dos funciones y las dos son continuas por separado, la suma de ellas va a ser continua, y así con las demás operaciones que miramos en la clase anterior. Si tenemos ahora, si f de x es continua, entonces el valor absoluto de f de x lo es también. Si f de x es continua, entonces la raíz cuadrada de esa función lo es donde la función es mayor o igual que 0. Y también si f de x es continua y tiene su inversa, f de inversa, entonces lo es también su inversa. Bien, algunos ejemplos de funciones continuas son funciones polinómicas, que son las que podemos graficar con los polinomios, funciones racionales, que son las que se pueden expresar como fracción, funciones trigonométricas, que son las funciones que usan la trigonometría, y las funciones exponenciales y logarítmicas. Estos son algunos ejemplos de funciones que son continuas, es decir, que no son cortadas, las funciones son totalmente continuas, no tienen huecos al graficarlas. Vamos ahora a definir lo que es valor máximo y mínimo. El valor m, respectivamente m, es el máximo, respectivamente mínimo, de la función y igual a f de x cuando se cumple lo siguiente, que la función f de x va a ser menor o igual que m, respectivamente m menor o igual que f de x, ¿verdad? Entonces m va a ser el máximo, m mayúscula, y m minúscula va a ser el mínimo en su dominio. Existe un valor x igual a en su dominio, tal que f de a va a ser igual a m y respectivamente f de a va a ser igual a m. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que al graficar una función, nosotros podemos tener un valor m en donde la función va a ser menor o igual que ese valor m. Y hay que tener claro que ese valor m debe estar en el dominio de la función, es decir, la función a evaluar en un número debe dar ese máximo. Lo mismo sucede con el mínimo. Vamos ahora a leer el teorema del valor máximo y mínimo de la función continua. Si una función y igual a f de x es continua en el intervalo cerrado, entonces esta función tiene valor máximo y mínimo en este intervalo. Entonces vamos a realizar algunos ejemplos para poder entender mejor lo que es la definición de máximo y mínimo y el teorema del valor máximo y mínimo de la función continua.
Entonces vamos a explicar el ejemplo 2.2. Encuentre el valor máximo y o mínimo en el intervalo indicado si existen. Nos dan entonces dos gráficas. En el inciso A me dan esta gráfica en el intervalo cerrado de 1,5 y en el inciso B me dan la otra gráfica en el intervalo cerrado 0,5. Entonces nos están pidiendo encontrar el valor máximo y mínimo en el intervalo indicado y si existen. Entonces vamos a comenzar con el inciso A, solución. Vamos a observar la gráfica entonces y recuerden que la gráfica es la que está continua. En este caso la gráfica es la que está de color negrito y la que está punteado son los valores que va obteniendo la gráfica, algunos de ellos. Entonces vamos a observar dónde la gráfica podría tener un máximo, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de intervalos cerrados desde 1 hasta 5. Entonces podemos observar que la gráfica, estos son los valores de Y y estos son los valores de X. Entonces vamos observando que el valor máximo en Y que obtiene la gráfica es 4. Entonces este valor lo coincide cuando X lo evaluamos en la función y nos da f de 2, es decir, al evaluar la X en la función por 2 nos da un valor de Y de 4. Entonces ese valor podemos observar que es el más alto de toda la gráfica, porque de ahí baja al lado derecho y de ahí baja al lado izquierdo. Por tanto ese valor va a ser un máximo. Entonces va a ser un máximo en la función al evaluarlo en 2, porque al evaluar X la función en valor de 2 obtenemos 4, por tanto tiene un máximo en 4. Recordemos la definición de máximo, que ese valor debe ser mayor que todos los valores que están en ese intervalo de la función. Y vamos a ver si tiene un mínimo. Entonces aquí es el valor más alto, aquí sigue a la derecha, pero observamos que la gráfica baja acá y aquí obtiene un valor mínimo. Y ese 1 está en ese intervalo. Por tanto, sí podemos hablar de que existe ese mínimo, porque ese valor 1 está en el intervalo de la función que nos están dando, 1,5 cerrado. Entonces observemos que cuando X vale 1, el valor de la función es 1. Por tanto, ese valor es el más pequeño de toda la gráfica. Por tanto, ahí vamos a tener un mínimo cuando la función la evaluamos en X igual a 1, es igual a 1 en Y. Por tanto, ese es un valor mínimo. Y hemos encontrado el máximo y el mínimo de esta gráfica. Vamos ahora con el inciso B. Nos dan ahora esta gráfica que aquí comienza, sube, de ahí baja, de ahí vuelve a subir. Y nos están dando intervalos cerrados 0,5. Vamos a ver en primer lugar si hay un máximo. Observemos la gráfica de la función. Aquí es el 0, desde 0 hasta 5 comienza el intervalo que nos están dando. Entonces observamos que aquí obtiene el valor más alto, que es el valor de 3. La gráfica de ahí baja y vuelve a obtener otro valor máximo que es 3. 3 en dos puntos diferentes los obtiene. Entonces podemos decir que 3 es el valor máximo de esta función, pero lo obtiene en dos puntos de X. En el valor de X igual a 1 lo obtiene el valor de 3. Y en el valor de 4 también tiene el máximo que da 3. Por tanto, esta función tiene, en este caso, un solo máximo, ¿verdad? Pero lo obtiene en puntos diferentes de X. En G de 1, esta gráfica se llama G de X. Entonces, cuando evaluamos la función G en 1, obtenemos el valor de 3 y ese es un valor máximo. Y al evaluarlo en G de 4, al evaluar 4 en X, tenemos acá, obtenemos el valor de 3. Entonces tiene un valor máximo de 3. Y observamos ahora si tiene un valor mínimo. El valor mínimo es el más pequeño de la gráfica. Entonces podemos observar que aquí la función comienza en 2, de ahí sube y de ahí baja de 2 hasta llegar al 1. Y ahí vuelve a subir y llega hasta 2. Pero el valor mínimo que obtiene la función es en Y igual a acá 1, miren. Entonces, ¿dónde obtiene ese valor la función? En el valor de 3. Y 3 está en el intervalo que nos están dando, de 0 hasta 5. Por tanto, este va a ser un valor mínimo, el 1. ¿Y cuándo lo obtiene? Cuando X vale 3 de la función.
tiene un mínimo entonces en G de 3 igual a 1. Y ya hemos encontrado el máximo y el mínimo de esta gráfica. Vamos ahora con el inciso C. Tenemos una recta, aquí es una gráfica también. Y nos están pidiendo encontrar lo mismo que hicimos anteriormente. El máximo y el mínimo, pero en cada uno de estos intervalos. En el intervalo 0,2 cerrado. Y en el intervalo 0,2 semicerrado. Y en el intervalo abierto 0,2. Comencemos. Vamos a primero ver en el intervalo cerrado de 0 hasta 2. Desde el 0 hasta 2. Observemos que la gráfica aquí viene desde los negativos, de ahí va subiendo. Entonces, si ustedes observan, la gráfica tiene un máximo en 2. Estamos hablando solo de este intervalo ahorita, de 0 a 2. Y 2 está contenido en el intervalo que nos están dando, 0,2. Y también está en la función h de 2. Cuando x vale 2, la función tiene el valor de 1. Y en ese intervalo es el más alto, porque de ahí baja la función aquí hasta acercarse a los negativos. Entonces el valor más alto que obtiene la función es cuando h vale 2. En este caso h de 2, h evaluado en x igual a 2. Nos da 1, ese sería el máximo. Y el mínimo lo obtenemos cuando observamos aquí la gráfica. Aquí es 0. Entonces la gráfica aquí bajó hasta el valor de negativo 1. Por tanto, la gráfica, ese es el valor más pequeño que obtiene. ¿Cuándo lo obtiene? Cuando x vale 0. Da h de 0 nos da negativo 1. Entonces ese sería el valor mínimo en ese intervalo cerrado 0,2. Vamos ahora a ver qué sucede en el segundo intervalo 0,2, 0 abierto, 0,2 abierto en 0 y cerrado en 2, ¿verdad? O se puede decir el intervalo semicerrado 0,2 cerrado en 2. Bien, entonces en el intervalo 0,2 vamos a obtener el máximo, porque el número 2 está incluyendo el intervalo, está dentro del dominio también de la función que nos están dando. Entonces cuando x vale 2, h de 2 es igual a 1. Entonces tiene un máximo en el mismo punto. Ahora el mínimo, si ustedes observan, el mínimo no existe. ¿Por qué? Porque me están dando abierto en 0, quiere decir que el valor de la función en 0 no lo podemos encontrar. Digamos que ahí no se está tomando en cuenta en ese intervalo el valor de 0. Por tanto, no existe el mínimo en ese punto. Y finalmente damos con el intervalo abierto 0,2. Como es un intervalo abierto, el máximo y el mínimo no existen. ¿Por qué razón? Porque al evaluar aquí en 2 no podemos evaluarlo, porque en primer lugar debe existir ese valor que nos están evaluando, que nos están dando. Ese número debe estar en el dominio de la función, y no está ni el 2 ni el 0. Por tanto, ese mínimo y el máximo no existen. Bien, de tarea ustedes van a realizar lo mismo que yo les expliqué anteriormente. Van a encontrar el valor mínimo y máximo en cada una de estas gráficas y en cada uno de los intervalos que les estén dando. Ese va a ser el trabajo de ustedes que les va a quedar de tarea. Bien, espero hayan prestado atención y nos vemos en la próxima clase.